I santi sono una fascinante spiegazione del Vangelo. Los santos son una explicación fascinante del Evangelio. Sus vidas son el punto de vista privilegiado desde el que podemos vislumbrar la buena noticia que Jesús vino a proclamar, es decir, que Dios es nuestro Padre y que todos y cada uno de nosotros son amados por Él. Este es el corazón del Evangelio y Jesús es la prueba de este amor, su encarnación, su rostro. Oggi celebriamo l'Eucaristia in un giorno speciale per questa città. Hoy celebramos la Eucaristía en un día especial para esta ciudad y para esta iglesia, el perdón celestiniano. Qui sono custodite le reliquie del Santo Papa Celestino V. Aquí se conservan las reliquias del Santo Papa Celestino V. Este hombre parece darse cuenta y realizar plenamente lo que hemos escuchado en la primera lectura. Cuanto más grande seas, más humilde te harás y hallarás gracia ante el Señor. Erróneamente recordamos la figura de Celestino V Erróneamente recordamos la figura de Celestino V como el que hizo una gran negativa, según la expresión de Dante en la Divina Comedia. Pero Celestino V no fue el hombre del no, fue el hombre del sí. Infatti non esiste altro modo di realizzare la volontà di Dio. De hecho, no hay otra forma de realizar la voluntad de Dios que asumiendo la fuerza de los humildes. Precisamente por serlo, los humildes parecen débiles y perdedores a los ojos de los hombres, pero en realidad son los verdaderos vencedores, porque son los únicos que confían plenamente en el Señor y conocen su voluntad. Infatti ai miti que Dios revela i suoi segreti. En efecto, es a los mansos a quienes Dios revela sus secretos. De los humildes es de quien es glorificado. Frente al espíritu del mundo dominado por el orgullo, la palabra de Dios hoy nos invita a ser humildes y mansos. La humildad no consiste en desvalorizarnos a nosotros mismos, sino en ese sano realismo que nos hace reconocer nuestro potencial y también nuestras miserias. Partiendo precisamente de nuestras miserias, la humildad nos hace apartar la mirada de nosotros mismos para dirigirla hacia Dios, a aquel que todo lo puede y también nos consigue lo que no podemos tener por nosotros mismos. Todo es posible para el que cree. La fuerza degli umili è il Signore. No la estrategia. La fuerza de los humildes es el Señor, no las estrategias, los medios humanos, la lógica de este mundo, los cálculos. Es el Señor. En este sentido, Celestino V fue un valiente testigo del Evangelio, porque ninguna lógica de poder pudo apresarlo y manejarlo. En él admiramos nosotros una iglesia libre de la lógica mundana y que da pleno testimonio de ese nombre de Dios que es la misericordia. Este es el corazón mismo del Evangelio, porque la misericordia es sabernos amados, es en nuestra miseria. No se puede entender la misericordia si no la entendemos, la propia miseria. Ser creyente no significa acostarse a un Dios. Ser creyente no significa acercarse a un Dios oscuro y aterrador que nos da miedo. Nos lo ha recordado la carta a los Hebreos. No te acerques a algo tangible, ni a un fuego abrasador, ni a la oscuridad, ni a la tempestad, ni a la tormenta, ni al sonido de la trompeta, ni al sonido de palabras. Mientras los que lo escuchaban rogaban a Dios que no les hablaba. No, queridos hermanos y hermanas, nos hemos acercado a Jesús, el Hijo de Dios, que es la misericordia del Padre y el amor que salva. Pero la misericordia es Él. Solo con la misericordia puede hablar nuestra propia miseria. Si alguno de nosotros piensa llegar a la misericordia que no sea la miseria, se ha equivocado de camino. Por eso es importante entender la propia realidad.
L'Aquila da Soli mantiene vivo il dono che proprio Papa El Áquila durante siglos mantiene vivo el regalo que el propio Papa Celestino V les dejó. Es el privilegio de recordar a todos que con la misericordia y solo con ella se puede vivir con alegría la vida de todo hombre y toda mujer. Misericordia è l'esperienza di sentirsi accolti. La misericordia es la experiencia de sentirse acogido, restaurado, fortalecido, curado, animado. Essere perdonati e sperimentare che ora ciò che Ser perdonado es experimentar aquí y ahora lo más parecido a la resurrección. il perdono è passare El perdón es pasar de la muerte alla vita, a la vida, dall'esperienza de la experiencia de la angustia y la culpa a la de la libertad y la alegría. che questo tempo sia sempre il luogo in cui ci si Que possa este templo sea siempre un lugar donde podamos reconciliarnos, experimentar esa gracia que nos pone de nuevo en pie y nos da otra oportunidad. Il nostro Dio è il Dio delle possibilità. Nuestro Dios es el Dios de las posibilidades. ¿Cuántas veces, Señor? 1 o 7, 70 veces 7. Dio che ti dà sempre un'altra possibilità. Es el Dios que te da siempre otra oportunidad. Sia un tempo del perdono, Que sea el templo del perdón, una volta all'anno. no solo una vez al año, sino siempre, todos los días. E così infatti Porque es che así si costruisce la pace como se construye la paz a través del perdón recibido y donado. Pero partire dalla propria miseria. hay que partir de la propia miseria Guardare lì y mirar ahí come arrivare al perdono. cómo llegar al Nella perdón. propria miseria Porque en la sempre propia come miseria siempre se encuentra cosa di luce che è algo, la strada una del luz Signore. que nos lleva a un camino que nos lleva hacia el Señor. Nella miseria. Es Él el que va a darnos esa luz en la miseria. Ho pensato in questo quando En la mañana, por ejemplo, he pensado en esto cuando hemos llegado al Áquila y no podíamos aterrizar. nebbia fitta, Una neblina densa. oscuro, non si poteva. Todo estaba oscuro, no se podía. Il pilota dell'elicottero girava. El piloto del helicóptero giraba, daba vueltas. Un piccolo buco e Al final vio una pequeña luz y al final se metió ahí y logró. Un maestro, ho ¿eh? pensato Y yo pensé nella miseria. en la miseria. Con la miseria succede lo stesso. Con la miseria pasa lo mismo, con la propia miseria. Tante volte lì guardando Muchas veces ahí, mirando quiénes somos, nada, meno di niente. menos de nada. Giriamo, Y damos vueltas y giramos y damos vueltas, pero el Señor a veces nos da un pequeño agujero y nos dice, métete ahí adentro, ese es el plan del Señor. Ahí está la misericordia, en tu miseria, en ese hueco fa per poter entrare. que el Señor hace para que puedas entrar. Misericordia che viene nella tua, nella Misericordia que viene en la tuya, en la mía, en nuestra miseria. Cari fratelli e care sorelle, voi avete sofferto molto a causa Queridos hermanos, queridas hermanas, ustedes han sufrido mucho a causa del terremoto y como pueblo están tratando de levantarse y ponerse de pie. Pero los que han sufrido deben ser capaces de hacer tesoro del sufrimiento, deben comprender que en la oscuridad que han experimentado también se les ha dado el don de comprender el dolor de los demás. Ustedes pueden cuidar el don de la misericordia porque saben lo que significa perder todo, ver cómo se desmorona todo lo que se ha construido, dejar atrás lo que era más querido, sentir el desgarro de la ausencia de los seres queridos. Ustedes pueden cuidar la misericordia porque han experimentado la miseria. Cada uno en la vida, sin experimentar por fuerza un terremoto, puede, por así decirlo, experimentar un terremoto del alma, que lo pone en contacto con su propia fragilidad, sus propias limitaciones, su propia miseria. En esta experiencia uno puede perder todo, pero también puede aprender la verdadera humildad. En estas circunstancias, uno puede dejarse enfurecer por la vida o puede aprender la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre, por lo tanto, son las características de aquel cuya tarea es custodiar y dar testimonio de la misericordia. Porque siempre la misericordia que viene de nosotros es porque la cuidamos,
para que nosotros podamos dar testimonio de esta misericordia. Es un don para mí la misericordia miserable, pero también es un don que se transmite a los demás como un don de parte del Señor. Sin embargo, hay una campana de alarma que nos indica si vamos por el camino equivocado. Y es el Evangelio de hoy el que nos lo recuerda. Jesús es invitado a comer en casa de un fariseo. Hemos escuchado y observa atentamente cómo mucha gente se apresura a tomar los mejores puestos en la mesa. Esto le da pie para contar una parábola que sigue siendo válida también para nosotros hoy. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en primer lugar. No vaya a ser que haya otro invitado más digno que tú. Y el que te ha invitado venga a decirte, deja su sitio, tú ve más atrás. Entonces tendrás que ocupar el último lugar con vergüenza. Con demasiada frecuencia la gente cree que vale según el lugar que ocupa en este mundo. El hombre no es el lugar que ocupa. El hombre es la libertad de la que es capaz y que manifiesta plenamente cuando ocupa el último lugar o cuando se le reserva un lugar en la cruz. El cristiano sabe que con su vida no es una carrera a la manera de este mundo, sino una carrera a la manera de Cristo, que dirá de sí mismo que ha vencido y que ha venido a servir y no a ser servido. Mientras no comprendamos que la revolución del Evangelio reside en este tipo de libertad, seguiremos siendo testigos de guerras, violencia e injusticia, que no son más que el síntoma externo de una falta de libertad interior. Allí donde no hay libertad interior, se abre paso al egoísmo, el individualismo, el interés propio y la opresión, y todas estas miserias. Y toman el control las miserias. Hermanos y hermanas, que L'Aquila sea realmente una capital del perdón, la capital de la paz y de la reconciliación. Que L'Aquila sea capaz de ofrecer a todos esa transformación que María canta en el Magnificat. Ha derribado a los poderosos de los tronos, ha enalzado a los humildes. Lo que Jesús nos ha recordado en el Evangelio de hoy: quien se enaltece será humillado y quien se humilla será enaltecido. Y es precisamente María a la que ustedes veneran con el título de salvación del pueblo de L'Aquila, a quien queremos confiar el propósito de vivir según el Evangelio. Que su maternal intercesión obtenga el perdón y la paz para el mundo entero. Que la conciencia de la propia miseria es la belleza de la misericordia. Con esta invitación del Papa Francisco concluye la homilía del Santo Padre en esta celebración eucarística en la ciudad de L'Aquila, en la provincia de Abruzzo, en la región italiana, donde se está llevando a cabo esta celebración eucarística con ocasión del perdón celestiniano. El Papa Francisco ha recordado que el punto de partida para la misericordia es precisamente el reconocer la miseria humana, que cada uno de nosotros podamos reconocer esa miseria humana y a partir de ella, ha dicho, Dios nos hace ver y experimentar precisamente la misericordia. En un momento en silencio meditemos estas palabras del Papa Francisco, en el cual ha invitado sobre todo a la población de L'Aquila que ha experimentado la miseria material a causa del terremoto, la miseria estructural a causa de este evento catastrófico. También ha experimentado esa miseria espiritual de estar solos y les ha pedido a ellos que a partir de esa experiencia puedan vivir
y ser testigos de la misericordia. Ha dicho que la belleza de la misericordia tiene su inicio en el reconocimiento y en la conciencia de la miseria.